Funciones hiperbólicas. Las funciones hiperbólicas surgen del estudio de otro tipo de curvas. Nosotros hasta el momento hemos estudiado funciones trigonométricas que se pueden entender como funciones que surgen a partir del estudio de una circunferencia unitaria o de una circunferencia cualquiera, o también del estudio de triángulos, que ambas cosas están relacionadas. Bien, acá las curvas hiperbólicas son, bueno, son ligeramente diferentes y se definen de la siguiente manera. Las funciones hiperbólicas, que serán trigonométricas hiperbólicas, se definen así. La función seno hiperbólico de x, y noten cómo se escribe. Seno, ponemos una h y acá, bueno, un paréntesis, que ya saben que no me gusta mucho cómo lo escribe el texto. Acá pongan un paréntesis. Seno hiperbólico de x. Se menciona. ¿Cómo se define esto? Como la función e a la x menos e a la menos x sobre 2. Así se define el seno hiperbólico. ¿Cómo se define el coseno hiperbólico? El coseno hiperbólico se define como e a la x más e a la menos x sobre 2. Así se definen esas funciones hiperbólicas. Bien. Vamos a mirar aquí en GeoGebra, vamos a abrir GeoGebra y estudiamos básicamente la forma que tienen estas curvas. Por ejemplo, voy a escribir acá seno hiperbólico de x. Ahí está. Esa es la función seno hiperbólico. Vamos a graficar por otro lado el coseno hiperbólico. Y igual al coseno hiperbólico de x. Ahí está. Ahí tenemos el coseno hiperbólico de x, que es más o menos la figura que vemos nosotros acá en la gráfica de la derecha, que se conoce como el arco de San Luis, en Missouri. Y bueno, esa curva, cuando uno ve una curva como esta, la forma que tiene y todo, uno diría, eso es una parábola. Eso es una parábola y, y tal vez uno puede empezar a construir lo que viene siendo una parábola. Y bueno, vamos a poner acá una parábola de esta forma. Vamos a poner a x al cuadrado más bx más c. Acá me va a crear 3 deslizadores. Y bueno, por ejemplo, este deslizador lo que va a controlar es qué tanto es el ancho. Este deslizador de alguna manera va a controlar lo que es ese desplazamiento. Voy a poner ese deslizador en 0 y acá vamos a ponerlo así. Por ejemplo, acá podemos ver que se asemeja un poco, ¿no? Entonces, a ver, aquí podemos hacer algunos cambios y podemos ver que, bueno, acá como que se aproxima un poco en la parte de abajo, ¿no? En esta parte de abajo de lo que sería esa curva. Pero como pueden ver, si yo hago modificaciones en esto, acá lo que estaría obteniendo que es desplazamientos. Entonces no tengo nada. Si muevo esta, lo que tengo es desplazamientos hacia los laterales y un poco hacia arriba y hacia abajo, entonces no mejora nada la aproximación. La que realmente me sirve para mejorar la aproximación es esta curva. Entonces, claro, yo por ejemplo puede ser que quiera aproximarme ahí en la parte de abajo cerca al vértice. Así tendría una aproximación, pero también pueden notar que muy rápidamente las dos curvas se pueden diferenciar con claridad, ¿cierto? Muy rápidamente se diferencian. Entonces, no es esta parábola. Y si empezamos a hacer que se parezcan un tramo más adelante, entonces se pierde el parecido que se tenía antes. Entonces, lo que podemos ver acá es que esto no es una parábola. Uno diría, bueno, ¿será que de pronto es una función de grado 4? Y bueno,
empieza uno a hacer cosas de este estilo. Entonces vamos a ponerle acá potencia 4. Acá esto bx cubo. Acá vamos a poner cx cuadrado más dx más e. Un montón de deslizadores. Bueno, no creo el último. El último no lo creo. Ah, porque lo entiende como el número de Euler. Ok, F. Acá tenemos. Vale, no sé si F lo está entendiendo como una constante también. No, no lo puso. Ah, la pone como la misma función que teníamos antes, la función f de x. Bueno, acá en ese sentido hay que tener cuidado con cómo se escribe g tampoco puedo, h tampoco puedo. Vamos a poner más j, porque de pronto i lo entiende como la unidad imaginaria. Vale, si crea un deslizador, acá está. Vale, entonces, por ejemplo, algunos deslizadores, vamos a ver qué hacen estos, como podemos ver, este deslizador B sigue haciendo como esos desplazamientos hacia los laterales, ¿cierto? Acá podemos ver que este modela el ancho. Este simplemente son los deslizamientos en vertical. Voy a dejarlo entonces en 1. Voy a dejarlo en 1. Este de acá está moviendo un poco lo que son estas. Pueden ver que acá esto hace que tenga más curvas o menos curvas. Por ejemplo, me gusta cómo se ve así. Y va como bien. Como pueden ver, el D lo que está haciendo no son desplazamientos hacia los laterales. Entonces voy a dejarlo en 0. No quiero que se desplace. Y ahora sí vamos a ir moviendo. Como pueden ver, esto más o menos hace la inclinación, ¿no? Como si se cayera hacia un lado. Entonces quiero que esté bastante centrado. Y ahora voy a mover este. Que como pueden ver, cuando intentamos nosotros acá hacer algunos cambios, pasa que esto crece muy, muy rápidamente. Esta función x a la 4 crece muy rápidamente. Entonces acá, aunque le haga variaciones, esto no termina de acercarse a la parábola, ¿no? Bueno, perdón, a la parábola, no, a la curva esa roja. Y bueno, uno puede empezar a hacer acá un montón de intentos y puede empezar a hacer cosas. Y resulta que esto de aquí no es una parábola, no es una parábola, no es una función cuadrática, no es. Y tal vez la pregunta es si es una función de grado 4 y puede hacer lo mismo y ver que no es una función de grado 4. La pregunta ¿será una hipérbola? ¿Será una hipérbola? Entonces acá podríamos también, acá tenemos la opción de hipérbolas. Y en la opción de hipérbola uno puede seleccionar los dos focos y luego seleccionar un punto de la hipérbola. No sé, voy a poner un foco por acá, otro foco por aquí y un punto sobre la hipérbola voy a poner un punto sobre la curva, ¿vale? Y tal vez aquí lo que debo hacer es modificar un poco el tema de los focos. Por ejemplo, bueno, acá no debería ir este foco, pero pueden ver, bueno, acá empezamos a hacer modificaciones. Tendríamos que hacer aquí algunas modificaciones para cada uno de estos focos. Y tratar de encontrar una similitud. Y vale, que no lo vamos a encontrar. Entonces esta curva que tenemos acá no es una parábola, no es una hipérbola. No se le puede encontrar ninguna similitud a lo que conocemos hasta el momento. Es una función diferente y es precisamente esta coseno hiperbólico.
Es esa función coseno hiperbólico. Entonces, bueno, tenemos de esta manera se define la función seno y coseno hiperbólico. Hay varias cosas, como podemos ver, tal vez el arco de San Luis, que se pueden describir con estas curvas, no solamente por la forma de las curvas, tienen propiedades interesantes que vamos a estar mirando. Las otras funciones hiperbólicas se definen como lo sabemos hacer, es decir, la función tangente hiperbólica, ¿qué será? Será el cociente de seno y coseno. Será seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico. Y bueno, se hace la cuenta y por lo tanto seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico están acá. De la misma forma están las otras, ¿cierto? Cotangente hiperbólico, que será coseno sobre seno, hiperbólicos. Secante hiperbólico es 1 sobre coseno hiperbólico y cosecante hiperbólica es 1 sobre seno hiperbólico. ¿Vale? Acá tenemos las gráficas de las funciones hiperbólicas, seno hiperbólico y coseno hiperbólico ya las conocimos en GeoGebra. Por acá tenemos la tangente hiperbólica que se parece en su forma a la tangente inversa, ¿cierto? Vamos a poner aquí la tangente hiperbólica de X. Ahí está, tangente hiperbólica de X. Y bueno, voy a graficar aquí la tangente inversa. Y igual a tangente. Bueno, acá creo que se menciona así como arc tangente. A tangente de X. Ahí está. Si ven que se parece la tangente hiperbólica con la tangente inversa, se parece, tienen un comportamiento similar, solamente que la tangente hiperbólica tiene asíntotas en 1 y menos 1, ahí donde tiene asíntotas. Tenemos acá las demás, cotangente hiperbólica, la secante hiperbólica, que parece una especie de campana de Gauss, y acá tenemos la cosecante hiperbólica. Tenemos ciertas identidades que vale la pena resaltar con respecto a las funciones hiperbólicas. La primera identidad que podríamos tal vez resaltar en medio de todo es esta identidad que voy a seleccionar. La identidad pitagórica para seno y cosenos hiperbólicos. Si ustedes observan acá, coseno hiperbólico al cuadrado más seno hiperbólico al cuadrado no es 1. No es 1. Lo que va a ser 1 es coseno hiperbólico al cuadrado menos seno hiperbólico al cuadrado. Eso es lo que va a ser 1. Y así hay algunas propiedades que cambian. Bueno, hay otras que tal vez no. Por ejemplo, el hecho de que la función seno sea impar se mantiene. El hecho de que la función coseno sea par se mantiene. La tangente, todas hiperbólicas, tangente hiperbólica también es impar. Estas primeras tres propiedades se mantienen igual, pero la cuarta propiedad cambia. Esta cuarta propiedad cambia. La quinta propiedad cambia también, la de la pitagórica con secante y tangente. Esa, ¿cómo es? Normalmente es 1 más la tangente al cuadrado igual a la secante al cuadrado. Acá es 1 menos la tangente hiperbólica al cuadrado. La de la cotangente, ¿cómo es? La de la cotangente también cambia. Acá en lugar de ser 1 como lo era antes, en las funciones trigonométricas normales, en las hiperbólicas lleva un menos 1. Algunas de estas propiedades cambian. Por ejemplo, la de la suma de ángulos en seno, si ustedes observan, se mantiene igual que antes. Es decir, la suma de ángulos se calcula de la misma manera. Seno del primero, coseno del segundo, más, ¿cierto? Se mantiene el signo. Seno del segundo, coseno del primero. Y la resta lo mismo.
¿Qué sí cambia o cuál es la diferencia acá? En lo que sí vamos a ver diferencias en el coseno, que antes el coseno cambiaba el signo, ¿cierto? Si acá iba un más, acá iba antes un menos, y si acá iba un menos, acá iba un más. Pero ahora no, en las hiperbólicas, para la suma de ángulos, no cambia el signo. El seno de 2x, seno hiperbólico de 2x, se calcula igual. El coseno de hiperbólico de 2x ahora es la suma de los hiperbólicos al cuadrado. De coseno hiperbólico al cuadrado más seno hiperbólico al cuadrado, que como ya lo advertimos, esto no es 1. No es 1. Eso de allí no es 1. Y bueno, tenemos así algunas propiedades. Algo que yo les recomiendo, muchachos, es que estas identidades, estas propiedades, las escriban en su cuaderno de apuntes. Básicamente que hagan un resumen de lo que son estos recuadros que aparecen, de lo que son los recuadros de las definiciones y los recuadros de los teoremas. Por ejemplo, en el curso de cálculo 2 se usan más o menos las funciones hiperbólicas. En el de cálculo 3 se usan un poco más. Y, por ejemplo, bueno, yo sé que en física sí usan funciones hiperbólicas para algunas cuentas. Entonces es bueno que sepan cómo se definen. Vamos a la tabla de derivadas. Derivadas de las funciones hiperbólicas. La derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Esto no cambia, se mantiene igual. La derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico. ¿Qué quiere decir? Que ahora no es menos seno hiperbólico, ¿sí? Es decir, que no cambia el signo, porque la derivada de coseno es menos seno, ¿cierto? La derivada de coseno es menos seno. Entonces, esta de acá cambia con respecto a las que conocemos. La derivada de la tangente es secante cuadrado, igual. La derivada de la secante es menos secante por tangente. Esta cambia. ¿Y en qué cambia? En el signo. La derivada de la secante normalmente, o la secante trigonométrica normal, es secante por tangente. Acá es menos secante hiperbólico por la tangente hiperbólica. Tenemos la derivada de la cotangente, que es menos cosecante hiperbólico cuadrado, este es igual, y la derivada de la cosecante hiperbólica, que es menos cosecante hiperbólica por cotangente hiperbólica, que también son iguales. Es decir, las que cambian son la de coseno y la de la secante. Así son esas derivadas. Se definen las funciones hiperbólicas inversas. Para definir las funciones hiperbólicas inversas, bueno, algo en lo que podemos pensar nosotros es en las gráficas. Por ejemplo, la función seno hiperbólico es una función que es inyectiva, entonces puedo calcular su inversa en todo su dominio, es decir, de menos infinito a infinito. La función coseno hiperbólico no es inyectiva, entonces debo calcular la inversa, ¿en dónde? Debo calcularla de 0 a infinito. Por ejemplo, restringir el dominio. Tangente hiperbólica, no hay problema, es inyectiva. Cotangente hiperbólica, no hay problema, también es inyectiva. La secante hiperbólica no es inyectiva, hay que tomar de 0 a infinito nuevamente. Y la cosecante hiperbólica no tiene problema. Realmente el único detalle es que no tienen el dominio, bueno, el dominio no es completo, ¿no? Hay que excluir algo del dominio, pero es a partir de la misma definición de las hiperbólicas. Por ejemplo, la seno hiperbólico inverso está acá completa, como pueden ver es una reflexión, ¿cierto? Es una reflexión de la función seno hiperbólico.
La coseno hiperbólico inverso es de este estilo. Como pueden ver, es una reflexión de lo que es ¿quién? Este tramo en coseno hiperbólico. Tangente hiperbólica inversa es una reflexión de la tangente hiperbólica, no tiene problema, está completa. La cotangente y la cosecante hiperbólicas inversas también son una reflexión. Por ejemplo, la cotangente hiperbólica no está definida entre -1 y 1, pero no es por el problema no surge al invertirla, sino surge por el rango de la cotangente hiperbólica, que no está definida entre -1 y 1 en el rango. Y lo que será la secante hiperbólica si se hace por acá una restricción de dominio, ¿cierto? Como lo había anticipado, de 0 a infinito. Y la gráfica es de esta manera. La cosecante hiperbólica no está definida en 0, pero nuevamente el problema aquí no radica en el momento de hacer la inversa, sino en cómo se define lo que es la cosecante hiperbólica misma, ¿vale? Entonces veamos cómo se definen las funciones hiperbólicas inversas. Las funciones hiperbólicas inversas se definen así. Son funciones, son funciones que se definen a partir de logaritmos. Y bueno, tiene sentido que se definan a partir de logaritmos, puesto que las funciones hiperbólicas están definidas a partir de ¿qué? De exponenciales. ¿Cierto? Acá tenemos esto que es la función seno hiperbólico. Entonces, claro, se hace un intercambio de variables, empieza a trabajarse. Ahora la idea es despejar y. Y bueno, se hacen por aquí algunas cuentas y se establece que y es precisamente el logaritmo de este, de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y así para las demás. Por ejemplo, acá en el texto está deducido cómo la función seno hiperbólico inverso y tangente hiperbólica inversa. Entonces las funciones hiperbólicas inversas están así. Quiero que en este momento miren en su calculadora y vamos a ver dónde están las funciones hiperbólicas. Entonces, si ustedes miran debajo de lo que sería la tecla para escribir el cuadrado, hay una tecla. ¿Cómo se llama esa tecla? ¿Cómo está escrita las letras de esa tecla en la parte de arriba, en la parte blanca? HIP. HYP, ¿cierto? Esa tecla es para mirar las funciones hiperbólicas. Entonces quiero que opriman esa tecla y me digan qué les aparece en pantalla. Las hiperbólicas. Pero solamente aparece seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica y las inversas de esas mismas, ¿verdad? Por ejemplo, si usted en algún momento necesita calcular secante hiperbólica, ¿cómo lo hace? Si necesita calcular secante hiperbólica, tiene que hacerlo. Recordemos que la secante hiperbólica es 1 sobre coseno hiperbólico. Entonces, claro, yo quiero calcular secante hiperbólica de algo. ¿Cómo lo hago? Entonces, simplemente introduzco con la calculadora 1 sobre coseno hiperbólico, que el coseno hiperbólico sí que está, ¿cierto? El coseno hiperbólico sí está. Entonces, para las funciones hiperbólicas, de hecho, acá podrían incluso excluir la tangente hiperbólica, porque tangente hiperbólica es seno sobre coseno hiperbólicos. Pero bueno, vamos a ver ahora con las inversas. Acá están las inversas. La pregunta ahora es, si yo necesito una secante hiperbólica inversa, ¿qué hago?
Necesito calcular una secante hiperbólica inversa de algo, Resulta que en la calculadora no puedo hacerlo. La calculadora solo tiene programadas seno hiperbólica inversa, coseno hiperbólica inversa y tangente hiperbólica inversa. Y si necesito la secante hiperbólica inversa, por ejemplo, hay que tener en cuenta que la secante hiperbólica inversa no es 1 sobre coseno hiperbólico inverso. No es eso. Bien, no es eso. Entonces, ¿cómo se calcula una secante hiperbólica inversa? Para calcular una secante hiperbólica inversa, la única forma de hacerlo es a partir de esta fórmula. Es a partir de esta fórmula. Por ejemplo, si quiero calcular la secante hiperbólica inversa de 10, no puedo. ¿Por qué no puedo? Porque la función secante hiperbólica inversa solo está definida entre 0, abierto, hasta 1. Es decir, si quiero calcular secante hiperbólica inversa de 10, no puedo calcular eso. Entonces, junto con estas fórmulas de cómo calcularlo, también tenemos un dominio. Un dominio, ¿qué funciones puedo, qué valores puedo evaluar ahí? Esta tablita, por favor, la agregan también allí a su cuaderno de apuntes. Ahorita vamos a hacer algún par de ejercicios y vamos a ir recurriendo a esta información. Bien. Y esta tabla sí que la van a necesitar un poco más en el curso de cálculo 2. Derivadas de funciones hiperbólicas inversas. Las derivadas de las funciones hiperbólicas inversas son tal cual están acá. La derivada del seno hiperbólico inverso de u es 1 sobre esta raíz cuadrada, raíz de u cuadrado más 1 por la derivada interna. Como pueden ver, la del coseno hiperbólico inverso es muy parecida, solamente que acá cambia esto por un menos, por ejemplo. La de la tangente hiperbólica inversa y las cotangente hiperbólica inversa, de hecho, como las ven, son iguales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la tangente hiperbólica inversa y la cotangente hiperbólica inversa? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos derivadas? Que una tiende hacia menos infinito y la otra al infinito, o que son menores de uno, no iguales, o sea, es menor en tangentes, menor no estricta de uno, y en cotangente mayor no estricta de uno. ¿A qué se refiere con no estricta? No había escuchado eso. O sea, que no tiene, que no puede ser uno, ¿sí? De hecho, eso es ser estricto. Ser mayor estrictamente es que no incluya la igualdad. Ah, ok. Pero acá hay que leer esto, hay que leerlo bien. De hecho, esto está en valor absoluto. Por ejemplo, acá el valor de u está entre menos 1 y 1, ¿cierto? Está en valor absoluto para esta función, para la derivada de la tangente inversa. Es decir, que la derivada de la tangente inversa está definida
entre menos 1 y 1 sin incluir los extremos. Pero la derivada de la cotangente hiperbólica inversa, ¿en dónde está definida? Ella está definida en el intervalo desde menos infinito hasta menos 1 abierto, unido con desde 1 hasta infinito. Allí están definidas esas funciones. Esa es la diferencia. Algebraicamente hablando, son lo mismo. Bien, algebraicamente hablando, son lo mismo. Esto tienen que tenerlo muy presente. Tienen que tenerlo muy presente. De pronto más adelante, en el curso de cálculo 2, si quieren utilizar estas fórmulas como antiderivadas, entonces deben aprender cuáles son esos dominios. ¿Qué sé yo? De pronto uno está calculando, ya irán a ver a qué se refiere esto. Estábamos calculando la integral de 3 a 5 de 1 sobre, que bueno, también les digo que esto se puede hacer de otra forma, ¿no? Acá. 1 menos x al cuadrado en el denominador. Esto por dx. ¿Qué es lo que está preguntando esta notación? Básicamente esta notación está preguntando qué función debo derivar para obtener 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Y la respuesta acá podría, si lo pensamos a partir de la parte algebraica, podría ser tangente hiperbólica inversa o cotangente hiperbólica inversa. Pero si analizamos de dónde a dónde estoy mirando, por ejemplo, esta integral que es desde 3 hasta 5, entonces tangente hiperbólica no puede ser. La inversa de la tangente hiperbólica no puede ser. Tiene que ser la inversa de la cotangente hiperbólica. Es decir, que esto sí o sí es cotangente hiperbólica inversa de x, y esto definido, bueno, evaluado entre 3 y 5. Acá esto hay que tenerlo muy claro, muchachos, muy claro. Las derivadas por sí mismas a veces no permiten el análisis completo. Y entonces, si yo no tengo claro esto, voy a encontrar problemas. ¿Por qué? Porque suponga que yo cometo el error y acá escribo tangente hiperbólica inversa y voy a evaluar entre 3 y 5. Es decir, voy a evaluar en 3 y voy a evaluar 5 la tangente hiperbólica inversa de x. Entonces, ahora me voy a ver cuál es el dominio de la tangente hiperbólica inversa. Y resulta que el dominio de la tangente hiperbólica inversa va de menos 1 a 1. Es decir, que si yo quiero calcular tangente hiperbólica inversa, y miren en la calculadora, tangente hiperbólica inversa de 5, les debe salir error. Debe darles error en la calculadora. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que el problema está mal resuelto? No. ¿O que el problema está mal planteado? Bueno, ¿que está mal resuelto? Sí. ¿Que está mal planteado? No. Hay que tener cuidado con estos dominios, Esta es una de las razones por las cuales se cometen errores en esta parte de funciones hiperbólicas, porque se tiene en cuenta, o mucho más en cuenta, solo lo que es la parte algebraica que lo que es la misma función como tal, es decir, considerar el dominio, ¿cierto? Y todas sus propiedades. Entonces, por ejemplo, otra cosa que ustedes van a ver en el curso de cálculo 2 es que cuando uno está derivando una función, vamos a volvernos acá un poco, 212. Cuando uno está derivando una función logarítmica, resulta que da lo mismo la derivada del logaritmo natural que del logaritmo natural del valor absoluto. Acá. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, pero la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x también es 1 sobre x. Entonces, cuando uno tiene algo de este estilo, 1 sobre x, y la pregunta es, ¿quién es su antiderivada? Es decir, ¿qué función derivo para que me dé 1 sobre x? La respuesta debe ser siempre el logaritmo natural del valor absoluto de x. Siempre. Y a veces no tienen cuidado con estas cosas y se los digo
porque lo he visto varias veces y de hecho en el parcial bueno, en el parcial pasado, en este segundo examen, en el curso de ecuaciones diferenciales, después de hacer un buen proceso, se llegaba a un resultado en el cual quedaba algo en términos del logaritmo natural, ¿bien? Pero los estudiantes, o bueno, no todos, uno que otro estudiante puso que la integral era el logaritmo natural, pero no le puso valor absoluto. ¿Y qué pasa? Que cuando continuó con el proceso le quedaba un logaritmo natural de algo negativo, ¿bien? Entonces, claro, si a usted le queda un logaritmo natural, por ejemplo, acá de -5, y mira la calculadora, esto no está definido, esto no existe. Pero si usted hizo bien la integral, si usted hizo bien la integral y esto resulta que es logaritmo natural del valor absoluto de x, es decir, que cuando lo evalúa en -5 le queda logaritmo natural del valor absoluto de -5, ¿cierto? Valor absoluto aquí, entonces esto de acá sí existe y puede continuar. Son detalles que tal vez en cierto momento les pueden parecer insignificantes, pero es que estos detalles ustedes los deben ir puliendo a medida que avanzan en los cursos. Si no pasa como lo que les cuento, llegan al curso de ecuaciones diferenciales, aún cometiendo errores de este estilo. Bien, que esto, bueno, acá tal vez no va a tener la trascendencia que va a tener en otros cursos. En el curso de cálculo 2 esto tienen que ir aprendiéndolo desde una parte temprana del curso y de ahí en adelante es que deben aprenderlo y nunca desaprenderlo, ¿no? Porque si no, lo que les digo, llegan al curso de ecuaciones y a veces en el curso de ecuaciones diferenciales las personas que sufren más es porque se ve que no tienen suficientes bases de los cursos anteriores de cálculo. Bien, tenemos ahí las derivadas de las funciones hiperbólicas inversas. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a tomar por acá la función y igual a la secante hiperbólica del seno hiperbólico de x al cuadrado más 5 menos el coseno hiperbólico de x. Así. Bueno, vamos a poner acá coseno hiperbólico inverso. Entonces, la pregunta es, hay que hallar la ecuación de la recta tangente y la recta normal en x igual a 2. Allí, en x igual a 2. ¿Qué necesitamos? Primero que nada necesitamos, bueno, necesitamos varios datos. El primer dato que vamos a necesitar es el punto de tangencia. El punto de tangencia. Para el punto de tangencia necesito entonces evaluar la función en 2. Bien, es decir, necesito saber quién es y evaluado en 2. ¿Quién será y evaluado en 2? Tenemos entonces secante hiperbólica del seno hiperbólico D. Acá va a quedar 9 menos el coseno, el coseno a ver, secante del seno, acá de 9
menos el coseno hiperbólico inverso de 2. Así. Entonces vamos a empezar a calcular esto. ¿Cuánto es coseno hiperbólico inverso de 2? 1,31. Bien. ¿Cuánto es seno hiperbólico de 9? El seno hiperbólico de 9, 4051,54. eso, 4051,54. Y ahora, ¿cuánto es la secante? Ojo, ¿cuánto es la secante hiperbólica de toda esa cantidad? Tengan en cuenta que la secante hiperbólica la podemos calcular como 1 sobre lo que viene siendo el coseno hiperbólico de eso, ¿no? Es decir, de el seno hiperbólico de 9 menos el coseno hiperbólico inverso de 2. ¿Cuánto da todo eso? ¿Cuánto da todo eso, muchachos? Me dio 4050, ¿sí? La secante hiperbólica del seno hiperbólico de 9 menos coseno hiperbólico inverso de 2. Entonces sería 1 sobre coseno hiperbólico de 9 menos coseno inverso de 2. Hiperbólico inverso de 2. Sí, señor. Entonces me da 2,46 por 10 a la menos 4. A ver, miremos. Entonces le da 2,46 Por por 10 10 a la a la menos menos 4. 4. Bien, eso es. ¿Alguien le dio algo diferente? ¿O todos obtuvieron el mismo resultado? Listo. Bien, tenemos que ese es el valor para el punto de tangencia. Ese es el valor para el punto de tangencia. Ahora, ¿qué vamos a calcular? Vamos a calcular la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente. Para calcular esa pendiente necesitamos entonces derivar la función. Es decir, necesitamos saber quién es y'. ¿Y quién será y' entonces? La derivada de la secante hiperbólica, ¿quién es? Entonces vamos a ir revisando la información. La derivada de la secante hiperbólica será menos secante por tangente. Por acá está, secante hiperbólica. Esto es menos secante por tangente hiperbólicas. Entonces acá será menos secante hiperbólica de el seno de x al cuadrado más 5 menos el coseno hiperbólico inverso de quién? A ver, ¿esto es de quién? De x. De x por la tangente hiperbólica de esto mismo, del seno de x al cuadrado más 5
menos el coseno hiperbólico inverso de x. Todo esto multiplicado por la derivada interna. La derivada interna, perdón, acá me comí este hiperbólico, seno hiperbólico. Todo esto por la derivada interna. ¿Y cuál es la derivada interna de esto? Entonces, la derivada del seno hiperbólico, tenemos acá una suma, abro un corchete. La derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico de x al cuadrado más 5. Acá inmediatamente por la derivada interna que es 2x menos la derivada del coseno hiperbólico inverso de x. ¿Cuál es la derivada del coseno hiperbólico inverso de x? Vamos a mirar acá, esto es 1 sobre la raíz Raíz de de x cuadrado menos 1. Ahora acá tenemos, ¿cierto? De x al cuadrado menos 1. Entonces, veamos. Aquí tenemos 1 sobre la raíz de x al cuadrado menos 1. Esa es la derivada. Listo, ahí tenemos la derivada. Ahora la pregunta es la pendiente de la recta tangente. ¿Quién es? Entonces esto es y evaluado en 2. Y' evaluado en 2. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es todo eso evaluado en 2? Quiero que hagan esa cuenta y me digan cuánto da todo esto evaluado en 2. Bueno, Yonael dice que da, a ver, 16.205.590. Por favor, me confirman. Sí, muchachos, por favor, me confirman si les da el mismo resultado. profe, tangente, ¿cómo sería? Se me olvidó. La tangente hiperbólica está en la calculadora. La tangente hiperbólica está en la calculadora. Entonces, bueno, para lo que viene siendo la secante, sí necesita hacerlo como lo hicimos hace un momento, ¿cierto? Pero ahora ese resultado lo multiplica por la tangente hiperbólica, bueno, de esa cuenta.
Me sale error de sintaxis, profe. A ver, No me dio. No me sale sintaxis error. ¿le sale error? Sí. A ver, miramos acá. Bueno, a veces los errores que puede tener la calculadora puede ser por falta de memoria, ¿no? Es decir, tal vez le estamos pidiendo que haga una cuenta que como la hace la calculadora necesita mucho trabajo. A ver, voy a poner esta cuenta aquí a ver qué arroja. Vamos coseno inverso de x. Bueno, a mí solamente el tema de la secante ya me está dando error. Solo calculando la secante. Aunque la secante, si miramos nosotros lo que es el dominio de la secante hiperbólica, la secante hiperbólica tiene dominio todos los reales. A ver, una forma alternativa de calcular la secante, si de pronto así con las funciones hiperbólicas se está poniendo problema, es usando esta expresión exponencial. Vamos a mirar acá, bueno, 2 sobre esa función elevado a la x, pero entonces x, ¿quién sería? El argumento de la secante, ¿cierto? Es decir, esto sería seno hiperbólico de x al cuadrado más 5 Bueno, mi calculadora no lo está calculando, no lo está haciendo. Básicamente el problema es que le estoy tal vez pidiendo mucho proceso en la memoria. Tal vez ese puede ser el error a la persona que le sale error. Tal vez ese puede ser el problema. La mía tiene el mismo problema. Bueno, vamos a confiar en el resultado que tuvo nuestro compañero Jonael. Vamos a ver. Entonces, si la pendiente de la recta tangente es esta que está acá, es decir, es 16.205.59, entonces, ¿quién sería la ecuación de la recta tangente? ¿Quién sería la ecuación de la recta tangente? Ah, bueno, corríjala por favor. Parece que usted sí le está calculando. O ahora a usted es el que le resulta problema con la tangente. Luego le da error. Bueno, la tangente, hay que revisar que esté bien. Pero si ustedes observan, por ejemplo, la tangente hiperbólica, miren en la gráfica, la tangente hiperbólica no tiene restricciones. No tiene restricciones. Es decir, sí, por lo menos la tangente hiperbólica que no tiene restricciones. Coseno inverso de 2 se puede calcular. El coseno inverso de 2 se puede calcular. ¿Cierto? El coseno inverso
de, de 2 acá vamos a poderlo calcular. Coseno hiperbólico inverso se va a poder calcular acá. Acá podemos ver el dominio es de 1 en adelante. Entonces el coseno hiperbólico inverso de 2 se puede calcular. Lo que es el seno hiperbólico se puede calcular en 9. Sí, el seno hiperbólico se puede calcular en 9. Esa diferencia va a ser un número real y entonces la tangente hiperbólica inversa se debe poder calcular allí también. A ver, el problema entonces, muchachos, acá es que la calculadora con la que estamos trabajando no tiene suficiente memoria de trabajo para procesar ese resultado. Ese es el problema. Ese sería el problema. A ver, pero bueno, algo que quiero que veamos, algo que quería que entendiéramos, es que, por ejemplo, para calcular algunas cosas acá, como por ejemplo hallar el punto de tangencia, primero necesitamos ver que esto esté bien definido. Si por ejemplo yo acá le hubiesen puesto secante hiperbólica inversa aquí, acá tal vez sí que habría problema. ¿Por qué habría problema? Porque la función secante hiperbólica inversa, si nosotros vemos cómo está definida, secante hiperbólica inversa está definida de 0 a 1. De 0 a 1, es decir, el argumento debe vivir entre 0 y 1. Y el seno hiperbólico de 9, alguien dijo que era 4000 algo. Y el coseno hiperbólico de inverso de 2 es algo pequeño, es decir, toda esta cuenta interna va a ser un número grande. Si acá hubiésemos tenido secante hiperbólica inversa, este problema no se puede resolver. Nosotros estamos quedándonos varados básicamente por tema de calculadora. Como pueden ver acá la calculadora no permite hacer toda esta cuenta. No nos permite hacer toda esta cuenta. Pero bueno, si pueden hacerlo de pronto, no sé, usando otra calculadora, mirando en internet, que podemos encontrar alguna calculadora un poco más potente, entonces podríamos hacer lo siguiente. Una vez tenemos la pendiente, llamémosla M, y tenemos el punto de tangencia, entonces acá vamos a reemplazar en lo que es la ecuación de la recta punto pendiente, ¿cierto? Es decir, acá vamos a poner y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0 y tenemos la ecuación de la recta tangente. ¿Quién es la recta normal? ¿Han escuchado ustedes de la recta normal? La recta normal es perpendicular. Es perpendicular a la tangente y pasa por el punto de tangencia. Por el punto de tangencia. Es decir, si nosotros tenemos una curva de este estilo y tenemos que hallar acá la ecuación de la recta tangente, entonces la recta tangente tendrá, bueno, será una curva más o menos así. Resulta que la recta normal será una curva de este estilo. Es una curva que es perpendicular a la tangente, ¿cierto? Es perpendicular, forma ángulos rectos y pasa por el punto de tangencia. Entonces, si yo necesito resolver un problema de recta normal, ¿qué ocurre? Que como las dos rectas son perpendiculares, algo que vimos en el primer corte, es que el producto de la pendiente de la recta tangente por la pendiente de la recta normal, el producto de esas pendientes, ¿cuánto debe dar? ¿Cuánto da, muchachos? ¿Cuánto es el producto de las pendientes de rectas que son perpendiculares? -1. Sí, señor, -1. Es decir, que por ejemplo, para hallar la ecuación de la recta normal, lo único que necesito es averiguar que la pendiente de la recta normal es -1 sobre la pendiente de la recta tangente. Y con esto establezco la pendiente de la recta normal y a partir de eso puedo hallar la ecuación de la recta normal. ¿Por qué? Porque tengo pendiente y el punto de tangencia es el mismo. ¿Vale?
El punto de tangencia es el mismo. Bueno, muchachos, vamos a dejar por hoy acá. Hoy vamos a dejar por aquí.